Escuchan ustedes la lectura del libro Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas. Capítulo 5. El poder del Espíritu sobre la carne. Versículo 1. Con libertad nos hizo Cristo libres. Manteneos, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de esclavitud. La libertad que Cristo da. Cuando Cristo se manifestó en la carne, su obra era proclamar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Los milagros que realizó eran ilustraciones prácticas de su labor, y uno de los más sorprendentes podría muy bien ser considerado a esta altura de nuestro estudio. Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga, y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad por causa de un espíritu. Andaba encorvada sin poder enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella, y al instante se enderezó y alabó a Dios. Lucas 13, 10 al 13. Entonces, cuando el hipócrita jefe de la sinagoga quejóse porque Jesús realizó este milagro durante el sábado, él hizo referencia a la manera como cualquiera hubiese desatado a su buey o asno y llevádolo a beber. Entonces dijo: y a esta hija de Abraham, que hacía 18 años que Satanás la tenía atada, ¿no fue bueno desatarla de esta ligadura en sábado? Dos aspectos de este caso merecen hacerse notorios. La mujer había estado atada por Satanás y tenía un espíritu de enfermedad, o carecía de vigor. Nótese cómo esta situación describe en forma precisa nuestra propia condición antes de encontrarnos con Cristo. Primero, estamos atados por Satanás, hechos cautivos según su voluntad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Y el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8. Sus propias iniquidades atrapan al impío, y su propio pecado lo sujeta como un lazo. Proverbios 5:22. El pecado es el lazo con que Satanás nos ata. Segundo, tenemos un espíritu de enfermedad y no podemos levantarnos por nosotros mismos o hacernos libres de las cadenas que nos atan. Fue cuando estábamos sin fuerza alguna, cuando Cristo murió por nosotros,
Romanos 5:6. Ahora bien, la expresión sin fuerza es traducida a partir del mismo término que aparece como enfermedad en el relato de la mujer a quien Jesús sanó. Ella estaba sin fuerza alguna. Estar sin fuerza alguna significa no tener absolutamente nada de vigor. Esa es nuestra condición. ¿Qué hace Jesús por nosotros? Toma la debilidad y nos da en cambio su fortaleza, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Él mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Mateo 8:17. Él llega a ser todo lo que somos, a fin de que nosotros lleguemos a ser todo lo que Él es. Él vino a nacer bajo la ley, para redimir a los que estaban debajo de la ley. Él nos libró de la maldición, habiéndose hecho maldición por nosotros, para que su bendición nos alcanzase. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. ¿Por qué Jesús hizo libre a la mujer de su enfermedad? Para que ésta pudiese caminar en libertad. Ciertamente, no lo hizo para que ella continuara de su propia voluntad, haciendo lo que antes estaba obligada a hacer. ¿Y por qué Él nos hace libres del pecado? Para que podamos vivir libres del pecado. Por causa de la debilidad de nuestra carne, no somos capaces de cumplir con la justicia de la ley. Por lo tanto, Cristo, que vino en la carne y que tiene poder sobre la carne, nos fortalece con su fuerza a través de su Espíritu en el hombre interior, de manera que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No podemos explicar cómo lo hace. Solo Él sabe cómo esto llega a ser hecho, porque Él es el único que tiene el poder. Pero nosotros podemos experimentar la realidad de ello. Mientras estaba aún atada e incapaz de librarse por ella misma, Jesús dijo a la mujer: quedas libre de tu enfermedad. Quedas libre. Tiempo presente. Eso es exactamente lo que nos dice hoy a nosotros. A cada cautivo, Él ha proclamado liberación. La mujer no podía enderezarse. Sin embargo, ante la voz de Cristo, ella pudo enderezarse al instante. Ella no era capaz de hacerlo. Sin embargo, lo hizo. Las cosas que para el hombre son imposibles, son posibles para Dios. El Eterno sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Salmos 145, versículo 14. La fe
no produce los hechos, solo se aferra de ellos. No existe una sola alma que se doble con el peso del pecado con que Satanás la ha cargado, que Cristo no pueda enderezar. La libertad es suya, solo tiene que hacer uso de ella. Permítase que este mensaje llegue a todo rincón. Permítasele a cada alma escuchar que Cristo le ha dado libertad a cada cautivo. Millares se regocijarán con las nuevas. Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. Él nos redime de la maldición. Él nos ha redimido. Por lo tanto, la libertad con la que nos ha hecho libres es la libertad que existía antes de que viniera la maldición. El hombre fue hecho rey. No fue hecho rey solamente el primer individuo creado, sino toda la humanidad. El día que creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó, hombre y mujer. El día que fueron creados, los bendijo y los llamó Adán. Génesis 5, 1 y 2. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces de la mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. Y los bendijo Dios. Les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, etc. El dominio, como se puede advertir, le fue dado a cada ser humano, hombre y mujer. Cuando Dios hizo al hombre, Él puso todas las cosas en sujeción debajo de sus pies. Al someter todo, nada dejó sin someter a Él. Hebreos 2:8. Es verdad que ahora no vemos todas las cosas sometidas bajo el hombre, pero a Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, lo vemos coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte, para que aparte de Dios experimentase la muerte en beneficio de todos. Hebreos 2:9. Y así redimir a cada hombre de la maldición del dominio perdido. Coronado de gloria y honor. La corona implica reinado, y la corona de Cristo es aquella que el hombre tenía cuando fue puesto sobre las obras de sus manos. Por consiguiente, Cristo como hombre y en la carne, dijo, justamente cuando iba a ascender al cielo después de la resurrección: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Mateo 28, 18 y 19. Esto nos indica que el mismo poder nos es dado a nosotros en Él, los que creemos.
para que conozcáis la esperanza a que fuisteis llamados, la riqueza de su gloriosa herencia de los santos, y la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, la fuerza eficaz de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo, cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo cuanto tiene nombre, no sólo en este siglo, sino aún en el venidero. Efesios 1, 18 hasta el 22. Y su oración es seguida por la declaración de que Dios nos ha dado vida junto con Cristo, y con Él nos resucitó, y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Efesios 2, 1 hasta el 6. Cristo experimentó la muerte por nosotros, como seres humanos, y a través de la cruz nos ha redimido de la maldición. Si estamos crucificados con Él, nos levantaremos también con Él, y nos sentaremos con Él en las mansiones celestiales, teniendo todas las cosas bajo nuestros pies. Si no sabemos esto, es solamente porque no le hemos permitido al Espíritu que nos lo revele. Los ojos de nuestro corazón necesitan ser iluminados por el Espíritu, para que conozcamos la esperanza a que fuisteis llamados, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos. La exhortación a aquellos que han muerto y resucitado con Cristo es: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer a los malos deseos. Romanos 6:12. Eso demuestra que somos amos. Tenemos autoridad sobre el pecado, de modo que éste no tenga dominio sobre nosotros. Cuando Él nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre, Él nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. Apocalipsis 1, 5 y 6. Glorioso dominio, gloriosa libertad, libertad del poder de la maldición, aun cuando nos haya vencido, libertad de este presente mundo de maldad, la lascivia de la carne, la altivez de los ojos y la soberbia de la vida. La libertad del universo, poder en el cielo y en la tierra, de manera que ni el príncipe de las potestades del aire, ni los gobernantes de las tinieblas de este mundo, puedan tener dominio sobre nosotros. Es la libertad y autoridad que Cristo poseía cuando dijo: apártate de mí, Satanás. Y el demonio inmediatamente lo dejó. Es la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10, 19. Es una libertad tal que ningún poder del cielo o de la tierra puede obligarnos a hacer algo contra nuestra voluntad. Dios no lo intentará, porque hemos obtenido precisamente de Él la libertad, y nadie más puede dárnosla. Es poder sobre los elementos,
de manera que éstos nos sirvan, en vez de que nos controlen. Debemos aprender a reconocer a Cristo y su cruz en todas las cosas, a fin de que la maldición no tenga poder sobre nosotros, y nuestra mente y cuerpo no estén sujetos a todo caprichoso cambio del clima. Nuestra salud aumentará notablemente, porque la vida de Jesús se manifestará en nuestra carne mortal. Ninguna lengua o pluma puede describir libertad tan gloriosa. Créalo en la medida que el Espíritu Santo se lo manifieste. Acéptelo y aférrese de ello. Sí, manteneos firmes. Subtítulo: Manteneos firmes. Por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y surgió. Salmos 33, versículos 6 y 9. La misma palabra que creó el ejército de las estrellas nos habla a nosotros. Manteneos firmes. ¿No es este un mandamiento que nos deja tan impotentes como antes, sino uno que lleva en sí la realización misma del acto? Recuérdese los casos de los paralíticos que fueron sanados. Juan 5, 5 al 9, Hechos 14, 8 al 10. El mandamiento realiza el acto ordenado. Los cielos no se crearon a sí mismos, sino que fueron traídos a la existencia por la palabra del Señor. Permítales, entonces, ser sus maestros. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Aquel que saca su ejército de estrellas, llama a cada una por nombre. Tan grande es su poder y su fuerza, que ninguna faltará. Isaías 40, 26. Él da vigor al cansado y aumenta la fuerza del impotente. Isaías 40, 29. Versículo 2. Yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Debe comprenderse que hay mucho más involucrado más allá del mero rito de la circuncisión. La prueba de ello se encuentra en el hecho de que esta epístola,
la cual tiene mucho que decir acerca de la circuncisión, ha sido conservada por Dios en favor de nosotros, y contiene el mensaje del Evangelio para todas las épocas. Sin embargo, la circuncisión como rito no es actualmente un asunto de importancia vital. Nadie procura hacer que los cristianos se sometan al rito de la circuncisión de la carne. El asunto a considerar es cómo obtener la justificación, salvación del pecado y la herencia de la justificación. El hecho es que sólo puede ser obtenida por la fe, al recibir a Cristo en el corazón y al permitirle vivir su vida en nosotros. Abraham obtuvo esta justificación de Dios por la fe en Jesucristo, y Dios le dio la circuncisión como una señal de este hecho. Tuvo una significación peculiar para Abraham, sirviéndole continuamente como un recordativo de su fracaso, cuando éste trató, a través de la carne, de que se cumpliera la promesa de Dios. El registro de ello tiene el mismo propósito para nosotros. Significa que la carne de nada aprovecha, y que por consiguiente no se puede depender de ella. El mero acto de la circuncisión no hacía a Cristo de ningún provecho, pues Pablo mismo había sido circuncidado y había hecho circuncidar a Timoteo por cuestión de conveniencia, de acuerdo con las circunstancias. Hechos 16, 1 al 3. Pero Pablo no le daba valor a la circuncisión o a ningún otro acto externo. Filipenses 3, 4 al 7. Y cuando se intentó circuncidar a Tito, como medida necesaria para la salvación, él no lo permitió. Gálatas 2, 3 al 5. Aquello que era solamente una señal de un hecho ya existente, fue tomado por las generaciones siguientes como el medio para establecer el hecho mismo. Por lo tanto, la circuncisión aparece en esta epístola como el término representativo de todo tipo de obra realizada por el hombre con la intención de obtener justificación. La circuncisión externa en la carne, que era la que los maestros judaizantes trataban de imponer sobre los creyentes de entre los gentiles como el gran medio de salvación, véase Hechos 15:1, representa las obras de la carne en oposición a las del Espíritu. Ahora bien, queda establecida la verdad de que si una persona hace cualquier cosa con la intención de ser salva por ello, en otras palabras, obteniendo la salvación por sus propias obras, Cristo entonces no le aprovecha de nada. Si Cristo no es aceptado como absoluto redentor, no se le ha aceptado en ninguna manera. Es decir, si Cristo no es aceptado por lo que Él es, entonces es rechazado. Él no puede ser otra cosa que lo que es. Cristo no está dividido en sí mismo y no comparte con otra persona o cosa el honor
de ser el Salvador. Por esta razón, se puede ver fácilmente que si alguien se circuncidaba con la intención de recibir salvación por este medio, ese mismo acto demostraba una ausencia de fe en Cristo como el único y suficiente Salvador de la humanidad. Dios dio la circuncisión como una señal de fe en Cristo. Los judíos la pervirtieron en un sustituto de la fe. De manera que cuando un judío se vanagloriaba de su circuncisión, se estaba vanagloriando de su justicia propia. Esto se hace manifiesto en el versículo 4. Los que procuráis justificaros por la ley, os habéis desligado de Cristo, habéis caído de la gracia. Esto no es una incapacidad de la ley, sino del hombre para guardarla. Lo glorioso de la ley es que es tan santa y sus requerimientos tan grandiosos que ningún hombre es capaz de alcanzar la perfección de ella. Solamente en Cristo la justicia de la ley puede ser nuestra. Y la verdadera circuncisión es adorar a Dios en el Espíritu, regocijarse en Cristo Jesús, y no colocar nuestra confianza en la carne. Filipenses 3:3. Versículo 3 y 4. Otra vez declaro que todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Los que procuráis justificaros por la ley, os habéis desligado de Cristo, habéis caído de la gracia. En efecto, puede decir alguien, eso muestra que la ley debe ser anulada, porque Pablo dice que aquellos que están circuncidados tienen que cumplir toda la ley, y les amonesta a no ser circuncidados. No apresure sus conclusiones, amigo mío. Apéguese más cercanamente al texto. Léalo de nuevo y observará que lo malo no es la ley, sino que lo que debe evitarse es el ser un deudor de la ley. ¿No hay entre ambos aspectos una vasta diferencia? Es algo muy bueno tener alimentos para comer y ropa para vestir. Pero es un hecho muy penoso estar endeudado por causa de estas cosas necesarias. Lo más triste de todo es deber aquellas cosas y todavía no poseerlas. Un deudor es alguien que debe algo. Aquel que es un deudor de la ley, debe lo que la ley demanda. Es a saber, justificación. Por lo tanto,
Cualquiera que es deudor de la ley está bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para guardarlas. De manera que intentar obtener justificación por otros medios, aparte de la fe en Cristo, es incurrir en la maldición de la deuda eterna. Queda hecho deudor eternamente, porque no tiene lo suficiente para pagar, y el hecho de que es deudor de la ley, de toda la ley, muestra que debe pagarla toda. ¿Qué puede hacer? Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. Juan 6:29. Deje aquel de confiar en sí mismo, y reciba y confiese a Cristo en su carne, y entonces la justicia de la ley será cumplida en él, porque no andará conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Pero nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de la justicia que viene por la fe. No pase por alto este versículo sin haberlo leído más de una vez, o usted llegará a pensar que dice algo diferente a lo que realmente dice. Y mientras lo lee, piense en lo que usted ya ha aprendido con respecto a la promesa del Espíritu. No se imagine que este versículo enseña que al poseer el Espíritu debemos ahora esperar por la justificación. De ninguna manera. El Espíritu trae consigo justificación. Vuestro espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:10. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Por lo tanto, cualquiera que recibe el Espíritu obtiene convicción del pecado, juntamente con la justificación de la cual el Espíritu le muestra que carece y que sólo Él puede dar. ¿Cuál es la justificación que trae el Espíritu? Es la justicia de la ley. Lo sabemos, porque sabemos que la ley es espiritual. Romanos 7:14. Entonces, ¿qué acerca de la esperanza de la justicia, por la cual esperamos a través del Espíritu? Nótese que no dice que esperamos justicia a través del Espíritu, sino que aguardamos por la esperanza de la justicia por la fe, o sea, la esperanza que la posesión de la justicia trae consigo. Repasemos brevemente este asunto en detalle. No nos tomará demasiado tiempo, porque ya lo hemos estudiado con anterioridad, y solo tenemos que refrescar nuestra mente. Primero, el Espíritu de Dios es el Santo Espíritu de la promesa. No es espíritu prometido, sino el Espíritu que al poseerlo nos asegura la promesa de Dios. Segundo,
Aquello que Dios nos ha prometido como hijos de Abraham es una herencia. El Espíritu Santo es la garantía o fianza de esta herencia, hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Tercero, esta herencia prometida es el cielo y la tierra nueva, donde habita la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Cuarto, el Espíritu trae consigo justicia, porque Él es el representante de Cristo, el medio por el cual el mismo Cristo, que es nuestra justicia, viene a morar en nuestro corazón. Juan 14, 16 al 18. Quinto, por lo tanto, la esperanza que el Espíritu trae es la esperanza que la posesión de la justicia acarrea. En otras palabras, la esperanza de una herencia en el reino de Dios, la tierra renovada. Sexto, la justicia que el Espíritu nos trae es la justicia de la ley de Dios, la que a través del Espíritu es escrita en nuestros corazones, en vez de en tablas de piedra. Romanos 2:29, Segunda de Corintios 3:3. Y séptimo, por lo tanto, la suma de todo lo dicho es que si desconfiamos totalmente de nosotros mismos y reconocemos que no hay nada bueno en nosotros, y como consecuencia nada bueno podemos producir, y que por lo tanto, en vez de pensar que somos tan poderosos como para guardar la ley, permitimos ser llenos del Espíritu Santo, para así ser llenos de la justicia de la ley. Entonces habitará en nosotros la esperanza viva, la esperanza del Espíritu, la esperanza de la justicia por la fe. No implica ningún elemento de duda. Es, en cambio, una positiva certeza. Pero en ninguna otra cosa hay esperanza. Aquel que no tiene la justificación que es de Dios por la fe, no tiene ninguna esperanza. Únicamente Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. La circuncisión no puede o no es capaz de hacer nada, ni tampoco la incircuncisión, sino solamente la fe que obra por el amor es capaz de lograr todo. Esta fe que obra por el amor solo puede encontrarse en Cristo Jesús. Pero, ¿a qué nos referimos al decir que puede o no hacerse? A ninguna otra cosa, sino a la ley de Dios. Ningún hombre puede obedecerla, independientemente de su estado o condición. El hombre incircunciso no tiene poder para guardar la ley, y la circuncisión tampoco lo tiene para capacitarlo a obedecerla. Una persona puede jactarse acerca de su circuncisión,
y la otra puede hacerlo de su incircuncisión, pero ambas son vanas. A través de la ley de la fe queda excluida la jactancia. Romanos 3:27. Por cuanto la sola fe en Cristo puede guardar la justicia de la ley, no nos queda lugar para decir lo que nosotros hemos hecho. Versículos 7 al 12. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Confío en el Señor que no pensaréis de otro modo. El que os perturba llevará el juicio, quien quiera que sea. Hermanos, si yo estuviera aún predicando la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En ese caso se habría eliminado el escándalo de la cruz. Ojalá que todos los que os perturban se mutilaran. Subtítulo: Todo lo debo a Cristo. La pregunta es, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? La ley de Dios es la verdad. Salmos 119, 142. Y los Gálatas comenzaron obedeciéndola. Habían tenido éxito en un principio, pero más tarde fueron obstaculizados en su progreso. ¿Por qué? Porque lo procuraron no por la fe, sino como si se lograra por las obras de la ley. Ellos tropezaron en la piedra de tropiezo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay en él tropezadero. Él se ha hecho justicia por nosotros. La perfección de la ley es en él, pues su vida es la ley. La cruz es y siempre ha sido un símbolo de desgracia. Ser crucificado significaba sujetarse a la muerte más ignominiosa. El apóstol dice que si él predicara la circuncisión, es decir, la justificación por las obras, cesaría el oprobio de la cruz. El escándalo de la cruz estriba en que es una confesión del pecado y la debilidad humana, y la incapacidad de hacer ninguna obra buena. Tomar la cruz de Cristo significa depender solamente de Él para todas las cosas, lo que significa la humillación de todo el orgullo humano. Al hombre le agrada soñarse independiente. No se opone a la idea de cualquier bien que pueda realizar por sí mismo. Se le puede predicar la moralidad a una banda de ladrones o a algún no creyente, y será probablemente bien recibida, en tanto se le exhorta a conseguirla por su propio esfuerzo. Ciertamente se sentirán halagos por esa causa, porque tal predicación implica que eran ya justos en sí mismos. Pero predíquese la cruz de Cristo. Déjesele saber que intrínsecamente no hay nada bueno en el hombre,
y que todo debe ser recibido como un don, e inmediatamente alguien se va a ofender. Versículo 13 y 14. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Porque toda la ley se cumple en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos capítulos anteriores hablan de esclavitud, encarcelamiento. Antes de aparecer la fe, nos encontramos aprisionados bajo el pecado y deudores de la ley. La fe en Cristo nos hace libres, pero al ser libertados, recibimos el consejo: ve y no peques más. Somos puestos en libertad del pecado, no en libertad para pecar. ¿Cuántos cometen este error? Muchas personas sinceras se imaginan que en Cristo tenemos libertad para ignorar la ley, y colocando tal hecho como defensa, olvidan que la transgresión de la ley es pecado. Primera de Juan 3:4. Servir a la carne significa cometer pecado, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios, y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. Así que cuando el apóstol nos exhorta a no usar nuestra libertad para satisfacer la carne, simplemente nos está amonestando a no dar mal uso a la libertad que Cristo nos da, de manera que volvamos a caer en la esclavitud por transgredir la ley. En vez de lo anterior, debemos servirnos unos a otros por amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Cristo da la libertad del primer dominio, pero recuérdese que Dios le concedió el dominio a la raza humana, y que en Cristo todos somos hechos reyes. Esto muestra que el único ser humano sobre el que cualquier cristiano tenga derecho a dominar es sobre sí mismo. El mayor en el reino de los cielos es aquel que gobierna su propio espíritu. Como reyes, nuestros únicos súbditos se encuentran en los órdenes de seres inferiores de la creación, en los elementos físicos y en nuestra propia carne, no entre nuestros semejantes. Debemos servirles. Debemos tener en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, cuando se encontraba aún en las cortes celestiales, quien estando en la condición divina, tomó la condición de siervo. Filipenses 2, 5-7. Él no cambió su condición divina al venir a este mundo, solamente su forma. Por lo tanto, como rey ungido de Sión, era siervo. Esto se observa más adelante en el hecho de lavar los pies de los discípulos, con la plena conciencia de ser al mismo tiempo su Señor, y que había salido de Dios, y a Dios volvía. Juan 13, 3-13. Más aún, cuando todos los santos redimidos aparezcan en gloria,
Cristo mismo se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Lucas 12:37. La mayor libertad se encuentra en el servicio rendido a nuestros semejantes en el nombre de Jesús. Aquel que hace el mayor servicio, no mayor en el sentido en que los hombres lo reconocen, sino en el que éstos llamarían inferior, es el mayor. Esto aprendemos de Cristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el siervo de todos, realizando un servicio que nadie haría o podría realizar. Los siervos de Dios son todos ellos reyes. Subtítulo: El amor es el cumplimiento de la ley. El amor no es un sustituto del cumplimiento de la ley, sino que es su perfección. Sería bueno considerar a esta altura 1 Corintios 13. El amor no hace mal al prójimo. Así el amor es el cumplimiento de la ley. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. 1 Juan 4:20. Por lo tanto, si un hombre ama a su prójimo, es porque también ama a Dios. El amor viene de Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, el amor es la vida de Dios. Si esa vida está en nosotros y se le da vía libre, entonces estará necesariamente la ley en nosotros, porque la vida de Dios es la ley de toda la creación. Esa vida de amor se hizo manifiesta en el regalo de sí mismo hacia el mundo. En esto se manifiesta el amor de Dios, en que dio su vida por nosotros, y nosotros debemos entregar nuestra vida por nuestros semejantes. Subtítulo: El amor es abnegación. Siendo que el amor significa servicio, y que servicio significa hacer algo por los demás, es evidente que el amor no piensa en sí mismo, y que aquel que ama no piensa sino en la manera como puede ser bendición para los demás. Por lo tanto, el amor es sufrido, es benigno. El amor no siente envidia. El amor no es jactancioso. No se engríe, no es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13, 4 y 5. Es precisamente en este punto vital en el que todo el mundo ha cometido o está cometiendo un error. Felices aquellos que han descubierto su error y han comprendido y practicado el verdadero amor. El amor no busca lo suyo. Por consiguiente, el amor propio no es realmente amor, en el correcto significado del término.
es sólo una falsificación. Y sin embargo, la mayor parte de lo que el mundo llama amor no es realmente amor por los demás, sino por su propia persona. Aun aquello que debería ser la máxima forma del amor conocido en esta tierra, ese amor que usa el Señor como símbolo de su amor por su pueblo, el amor entre el esposo y la esposa, es frecuentemente más egoísmo que amor verdadero. Aparte de aquellos matrimonios que de manera obvia se celebran con el propósito de obtener riquezas o alta posición social, existe el hecho, el cual todos podrán reconocer cuando se llama la atención hacia él, que en la mayoría de los casos los contrayentes están pensando más en su felicidad individual que en la del otro. Por supuesto que esta condición puede existir en grados diferentes y en la proporción en que el amor verdadero y abnegado exista. También habrá felicidad verdadera. Pues una lección que el mundo aprende muy lentamente es que la felicidad verdadera se encuentra solamente cuando uno cesa de ir en su busca y se propone fabricarla para los demás. Subtítulo: El amor nunca se acaba. Aquí hay otra prueba demostrativa de que mucho de lo que es llamado amor no lo es realmente. El amor nunca se agota. La declaración es absoluta, nunca. No hay excepción, ni se deja una reserva a las circunstancias. El amor no es afectado por las circunstancias. Frecuentemente escuchamos hablar de que se ha enfriado el amor de alguien, pero esto es algo que es imposible que suceda. El amor es siempre cálido, siempre está brotando. Nada puede congelar la fuente del amor. El amor es infinito e incambiable, simplemente porque es la vida de Dios. No hay otro amor aparte del amor de Dios. Por consiguiente, la única posibilidad de que el verdadero amor sea manifiesto entre la humanidad es que el amor de Dios pueda derramarse en el corazón a través del Espíritu Santo. A veces, cuando se hace una declaración de amor, la persona amada pregunta: ¿por qué me amas? Como si cualquiera pudiese dar una explicación para el amor. El amor abarca en sí mismo la razón de su existencia. Si el amante puede explicar el por qué ama a la otra persona, su misma respuesta demuestra que no la ama realmente. Cualquier cosa que éste nombre como la razón para amarla pueda cesar alguna vez, y entonces su supuesto amor cesaría también. Pero el amor nunca se acaba. Por lo tanto, el amor no depende de circunstancias. La única respuesta que puede darse a la pregunta del porqué de nuestro amor es porque sí, por razón del amor. El amor ama,
simplemente porque es amor. El amor es la cualidad del individuo que ama, y éste ama porque tiene amor, independientemente del tipo del objeto amado. La verdad de este concepto se observa al acudir de regreso a Dios, la fuente del amor. Él es Dios. El amor es su vida. Pero no se puede explicar la razón de su existencia. La máxima concepción humana del amor es amar porque somos amados, o porque el objeto de nuestro amor es propicio a ser amado. Pero Dios ama al desagradable y no atractivo, y a aquellos que lo odian, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y envidia. Éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3, versículo 3 y 4. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5, 46 y 48. El amor no hace mal al prójimo. La palabra prójimo se refiere a todo aquel que está cerca. El amor, por lo tanto, se extiende a todo con lo que entra en contacto. Aquel que ama debe necesariamente amar a todos. Se puede objetar que el amor hace distinciones, y se puede citar el caso del esposo y esposa o de cualquier otro miembro de la familia. Pero la objeción no tiene base, porque la relación familiar, entendida correctamente, fue instituida a fin de que a través de la unión el amor pudiese ser más efectivamente manifestado a los demás. Bajo el principio de que a través de la unión la fuerza no solamente se redoblaría, sino que se incrementaría en 10 tantos, como se manifiesta en la declaración de que 1 perseguirá a 1000, y 2 harán huir a 10,000. La unión multiplica el valor operante del amor. Si 2 personas, cada una de las cuales posee ese amor abnegado por la humanidad, se unen en amor, entonces esa unión los hace capaces de servir a otros 10 veces más. Si alguien piensa que esta es una meta muy elevada, recuerde que estamos considerando un asunto muy elevado, el más elevado del universo. Estamos hablando del amor absoluto e ilimitado, como nos viene del cielo, y no de la manera como ha sido arrastrado por entre el lodo de esta tierra. Los pobres y frágiles seres humanos ciertamente necesitamos lo mejor de lo mejor. Como el amor no le hace daño al prójimo, es obvio que el amor cristiano, y no existe realmente otro amor, como ya hemos dicho,
no admite guerras ni peleas. Ninguna filosofía puede probar que le haga bien a un hombre ser asesinado. Cuando los soldados le preguntaron a Juan el Bautista qué se esperaba que hicieran como seguidores del Cordero de Dios, a quien éste señalaba, él respondió: no extorsionéis a nadie. Lucas 3:14. No hagáis violencia a nadie, en otras versiones. Aquellos que preguntaron eran soldados que estaban en servicio. Habría una guerra muy benigna si se siguiera este mandato. Si un ejército estuviera compuesto por cristianos, fieles seguidores de Cristo, cuando se encontraran en contacto con el enemigo, en vez de dispararle, buscarían la manera de enterarse de sus necesidades y de suplirlas. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Actuando así, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12, 20 y 21. Versículo 15 al 18. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Digo pues, vivid según el Espíritu, y no satisfaréis los deseos malos de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. A seguir el consejo del maligno y apartarse de la sencillez de la fe, se estaban acarreando la maldición y estaban en peligro de recibir el fuego del cielo. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Se halla entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama el curso de la naturaleza y es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. La lengua ha destruido más que la espada, porque la espada no se hubiese desenvainado si no fuera por la lengua desatada. Ningún mortal puede tomarla, pero Dios sí puede hacerlo. Él lo hizo en el caso de los Gálatas, cuando su boca estaba llena de bendiciones y alabanzas. Pero, ¿qué cambio se había realizado? Como resultado de su instrucción posterior, habían descendido de bendición a argumentaciones y altercados, y en vez de hablar para edificación, se estaban devorando unos a otros. Cuando hay altercados y contiendas en la iglesia, téngase por seguro que el Evangelio ha sido ahí trágicamente pervertido. Que nadie se lisonjee a sí mismo por causa de su ortodoxia o por su solidez en la fe, mientras mantenga una disposición de disputa o mientras se sienta fácilmente provocado a la riña o al altercado. La disensión y la contienda son las marcas de la ruptura con la fe, si es que se estuvo realmente en ella, porque habiendo sido justificados por la fe,
estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. No estamos simplemente en paz con Dios, sino que tenemos su paz. De manera que esta nueva persuasión que condujo a la contienda y a devorarse unos a otros con lenguas de fuego no santificado, no provenía de Dios, que los había llamado al Evangelio. Solo un paso fuera del camino conduce frecuentemente hacia una gran divergencia. Dos rieles del ferrocarril pueden parecer paralelos y, sin embargo, insensiblemente se van desviando hasta conducir a direcciones opuestas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un aparente pequeño error, no importa cuál sea su naturaleza, lleva en sí el germen de toda la maldad. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto, es culpable de todos. Santiago 2:10. Un solo principio falso al que se adhiera torcerá la vida completa y el carácter. Las zorras pequeñas dañan el sembrado. Versículos 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es una lista muy agradable, ¿no es cierto? Pero no lo incluye todo, porque el apóstol añade, y cosas semejantes. Hay algo muy importante en lo cual pensar en relación con esta lista, al conectarla con la declaración de que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Compare esta lista con la proporcionada en Marcos 7, 21 al 23, señalando las cosas que provienen de dentro, del corazón humano. Esto constituye la vida real del hombre natural. Le pertenecen al hombre por naturaleza. Compare ambas listas con la proporcionada en Romanos 1, 28 al 32, como las cosas practicadas por los paganos, que no se interesan por tener a Dios dentro de su conocimiento. Son las cosas practicadas por todos los que no conocen al Señor. Compare entonces esas listas de pecados con la lista dada por el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, versículo 1 al 5, de las cosas que serían practicadas en los últimos días por aquellos que aún tendrían la apariencia de piedad. Será notorio que tales listas son esencialmente la misma. Cuando el hombre le da la espalda a la verdad del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación,
a todo aquel que cree, cae inevitablemente bajo el poder de esos pecados. No hay diferencia. Una sola carne es la de los hombres. Primera de Corintios 15:39. Por cuanto todos los habitantes de la tierra descienden de una pareja, Adán y Eva. El pecado entró en el mundo por un hombre. Romanos 5:12. De manera que cualquier tipo de pecado existente en el mundo es común a toda carne. Por tal motivo, en el plan de salvación no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es Señor de todos, y es generoso con todos los que lo invocan. Romanos 10:12. Véase también Romanos 3, versículo 21 al 24. Ninguna persona en la tierra puede jactarse frente a otra, ni tiene derecho de despreciar a nadie por causa de su condición pecaminosa o degradada. La contemplación o el conocimiento acerca de bajos vicios de alguna persona, en vez de hacernos sentir complacidos por nuestra moralidad superior, nos debería, por el contrario, hacernos sentir tristes y avergonzados, pues es un recordativo de la condición de la naturaleza humana. Las obras que se hacen manifiestas en ese asesino, ese borracho o ese libertino son simplemente las obras de la carne. La humanidad, en su naturaleza carnal, no tiene otra cosa en su poder, sino solamente las obras que se han descrito en este capítulo. Algunas de las obras de la carne son reconocidas generalmente como muy malas, o de alguna manera no respetables. Otras, sin embargo, se consideran simplemente como pecados veniales, sino como virtudes absolutas. Nótese, sin embargo, que las palabras y cosas semejantes indican que las cosas nombradas en esta lista son idénticas en naturaleza. La Escritura nos enseña que el odio es pecado. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Primera de Juan 3:15. Más aún, la ira es también homicidio, como se muestra en Mateo 5:21 y 22. La envidia, que es tan común, involucra también homicidio. Pero ¿quién consideraría la competencia o rivalidad como un pecado? ¿No se estimula la competencia en todas partes? ¿No se les enseña a los niños desde su tierna infancia a tratar de ganar a otros la delantera? ¿No es la rivalidad o competencia cultivada no sólo en las escuelas de todo tipo, sino también en el hogar y en la iglesia? En la escuela sabática muchas veces se fomenta la competencia a través de los registros que frecuentemente son leídos en voz alta. En vez de considerárseles como un pecado, se le cultiva. Y sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que es lo mismo que adulterio, fornicación, asesinato, embriaguez, y que quienes hacen tales cosas no heredarán
el reino de Dios. ¿No es algo muy serio en qué pensar? El amor a sí mismo, el deseo de supremacía, es la fuente de todos los otros pecados mencionados. De tal pecado se derivan innumerables asesinatos, y aún así, muchas madres inconscientemente están entrenando a sus hijos en este pecado, al mismo tiempo que tratan de educarlos apropiadamente, al decirles: ve, si te puedes portar mejor que este o el otro. A ver si puedes aprender a leer o jugar mejor que este o aquel. ¿A que no puedes conservar tu ropa en tan buena condición como la de aquel? Todas estas expresiones, que son el pan cotidiano en millares de hogares, están enseñando al niño a competir y fijando una norma falsa. Al niño no se le enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo, y a amar lo bueno. Solamente se le entrena a parecer mejor que los demás. Esto conduce al autoengaño y fariseísmo, pues enseña que lo único necesario es presentar una apariencia mejor que los demás, mientras el corazón permanece corrupto. Los demás pueden no ser de carácter muy elevado, y así el competidor se satisface aún con ese erróneo esfuerzo de aparecer mejor que otro que es en sí muy malo. Repase la lista completa y estudie cuidadosamente cada palabra. Oh, las abominables obras de la carne están acechando donde menos se les espera. Se encuentran donde quiera que esté la carne y se manifiestan de una forma o de otra, en donde quiera que la carne no haya sido crucificada. El pecado está siempre a la puerta. Subtítulo: La carne y el espíritu en conflicto. La carne mortal y el espíritu de Dios no tienen nada en común. Los dos se oponen entre sí. En otras palabras, ambos oponentes se arrojan uno contra el otro, como dos terribles adversarios, cada uno aguardando la oportunidad de aplastar al contrario. La carne es corrupción. No puede heredar el reino de Dios, porque la corrupción no hereda la incorrupción. 1 Corintios 15:50. La carne no puede convertirse, debe ser destruida. La mente carnal es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, versículos 7 y 8. En esto radicaba el secreto de la apostasía de los Gálatas y de los problemas que muchos encuentran al vivir la vida cristiana. Los Gálatas habían empezado por el Espíritu, pero pensaron obtener la perfección por obras de la carne. Capítulo 3:3. Algo tan imposible como el querer alcanzar las estrellas excavando la tierra. Hay tantos que
desean hacer lo correcto, pero no habiéndose entregado definitiva y completamente al Espíritu, no pueden hacer las cosas que podrían. El Espíritu lucha por ellos y obtiene un control parcial, o a veces se le rinden completamente y obtienen una rica experiencia. Entonces, se contrista al Espíritu, la carne se afirma en sí misma y se vuelven como cualquiera otra persona. Se inclinan a veces por el Espíritu y otras por la carne. Romanos 8:6. De manera que teniendo mente doble, son inestables en todos sus caminos. Santiago 1:8. Resulta muy insatisfactorio estar en una posición así. Subtítulo: El Espíritu y la Ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Romanos 7:14. La carne y el Espíritu se oponen, pero contra los frutos del Espíritu no hay ley. Gálatas 5:22 y 23. Por tanto, la ley es contraria a las obras de la carne. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. Aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios, sino que están bajo la ley. Esta es otra prueba irrefutable de que estar bajo la ley es convertirse en transgresor de ésta. La ley es espiritual. Por lo tanto, todos los que son guiados por el Espíritu están en completa armonía con la ley, y así no están bajo ella. Vemos nuevamente que la controversia no estriba en si debe o no guardarse la ley. Tal hecho nunca se cuestionó en la mente de nadie que profesase santidad en aquellos tiempos. La pregunta se refería a cómo podía cumplirse. Los Gálatas habían sido descarriados por la halagadora enseñanza de que ellos poseían en sí mismos el poder para cumplirla, en tanto que el apóstol enviado del cielo sostenía enérgicamente que sólo mediante el Espíritu podía guardarse. Esto lo demostró con las Escrituras, utilizando la historia de Abraham y la experiencia misma de los Gálatas. Ellos empezaron por el Espíritu, y entre tanto permanecieron en el Espíritu, corrieron bien. Pero cuando sustituyeron el Espíritu por sí mismos, las obras empezaron a manifestarse a sí mismas, las cuales eran completamente contrarias a la ley. El Espíritu Santo es la vida de Dios. Dios es amor. El amor es el cumplimiento de la ley. La ley es espiritual. Por lo tanto, cualquiera que desee ser espiritual debe someterse a la justicia de Dios, de la cual testifica la ley, y la que es obtenida sólo mediante la fe en Cristo Jesús.
Cualquiera que es guiado por el Espíritu debe guardar la ley, no como condición para recibir el Espíritu, sino como un resultado necesario. Frecuentemente encontramos personas que profesan ser espirituales, tan completamente guiadas por el Espíritu, que no necesitan guardar la ley. Admiten que no guardan la ley, pero aseguran que es el Espíritu el que los guía a actuar como actúan, y que por lo tanto eso no puede ser pecado, aunque se opongan a la ley. Tales personas cometen el terrible error de sustituir la mente del Espíritu por su propia mente carnal. Han confundido la carne con el Espíritu y se han puesto a sí mismas en el lugar de Dios. Esa es la clase más atroz de papismo. Hablar en contra de la ley de Dios es hablar en contra del Espíritu. Están terriblemente enceguecidos y deberían orar: abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Salmos 119, versículo 18. Versículo 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Subtítulo: El fruto del Espíritu. La primicia del Espíritu es el amor, y el amor es el cumplimiento de la ley. Vienen enseguida el gozo y la paz, pues, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Romanos 5, 1 y 2. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. Hechos 10:38. O, como en otra parte se declara, con óleo de alegría. Hebreos 1:9. El servicio de Dios es un servicio gozoso. El reino de Dios es justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Aquel que no está contento, no sólo ocasionalmente, sino en forma constante, contento en la adversidad, así como en la prosperidad, no conoce todavía al Señor como debería. Las palabras de Cristo conducen al gozo completo. Juan 15:11. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, deben brotar espontáneamente del corazón del verdadero seguidor de Cristo. No se les puede forzar, pero no habitan en nosotros en forma natural. Lo natural para nosotros es enojarnos y exasperarnos cuando algo se nos opone, en vez de responder con paciencia y benignidad.
Nótese el contraste entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las primeras se presentan naturalmente, por lo cual es necesario ser transformados completamente en nuevas criaturas, para que pueda producirse el buen fruto. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Lucas 6, 45. La bondad no proviene de ningún ser humano, sino del Espíritu de Cristo, habitando continuamente en él. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Subtítulo: de Cristo a través de la crucifixión. Nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. Romanos 6, versículos 6 y 7. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Esta es la experiencia de cada verdadero Hijo de Dios. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. Todavía vive en la carne y aparentemente es igual a los demás hombres. Y sin embargo, es del Espíritu y no de la carne. Romanos 8:9. Vive en la carne una vida que no es de la carne, y ésta no tiene poder sobre él. Pero, en lo que se refiere a las obras, está muerto. El cuerpo mortal está muerto por causa del pecado, pero el espíritu es vida por causa de la justificación. Versículo 25 y 26. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. ¿Existe alguna duda acerca de si vivimos o no en el Espíritu? Ni la más mínima. No aparece implícita ninguna duda. Porque vivimos en el Espíritu, estamos en deuda con el Espíritu para someternos a Él. Solo por el poder del Espíritu, el mismo Espíritu que en el principio sopló sobre la haz del abismo y trajo orden de aquel caos, puede vivir cualquier persona. El Espíritu de Dios me hizo, y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Job 33:4. Por ese mismo aliento fueron hechos los cielos. Salmos 33:6.
El Espíritu de Dios es la vida del universo. El Espíritu de Dios en nuestra nariz, Job 27:3, nos mantiene con vida. El Espíritu es la presencia universal de Dios, en el cual vivimos y nos movemos y somos. Nuestra vida depende del Espíritu. Por lo tanto, debemos caminar o ser guiados por ese mismo Espíritu. Este es nuestro culto razonable. ¡Qué asombrosa posibilidad se presenta aquí! Vivir en la carne como si ésta fuese espíritu. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, después lo espiritual. Primera de Corintios 15, 44 y 46. El cuerpo natural lo tenemos todos ahora. El cuerpo espiritual lo recibiremos todos los verdaderos seguidores de Cristo en la resurrección. Véase Primera de Corintios 15, versículo 42 al 44 y 50 al 53. Aún así, en esta vida, en el cuerpo natural, los humanos deben ser espirituales, vivir de la manera que vivirán en el cuerpo espiritual futuro. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Romanos 8, 9. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas, y él no es enjuiciado por nadie. Primera de Corintios 2, versículo 14 y 15. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Juan 3, versículo 3 y 6. A través de nuestro nacimiento natural, hemos heredado todos los pecados enumerados en este 5º capítulo de Gálatas, y cosas semejantes. Somos carnales, nos gobierna la corrupción. Por medio del nuevo nacimiento, heredamos la perfección de Dios, haciendo posible que lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Segunda de Pedro 1:4. El hombre viejo, viciado por sus engañosos deseos, Efesios 4:22, es crucificado y despojado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Romanos 6:6. Permaneciendo en el Espíritu, caminando en el Espíritu, la carne con sus deseos no tiene más poder sobre nosotros que el que tuviese si estuviésemos, literalmente, en el sepulcro. Es, entonces, solamente el Espíritu de Dios el que da vida al cuerpo. El Espíritu usa la carne como un instrumento de justificación. La carne es todavía corruptible, aún llena de malos deseos,
todavía lista para rebelarse contra el Espíritu. Pero entre tanto que dobleguemos nuestra voluntad a Dios, el Espíritu mantiene a raya a la carne. Si tambaleamos, si nos tornamos a Egipto en nuestro corazón, o si nos volvemos confiados en nosotros mismos, y entonces descuidamos nuestra relación de dependencia del Espíritu, volvemos a edificar de nuevo las cosas que habíamos destruido, y otra vez nos hacemos transgresores. Pero esto no tiene que suceder. Cristo tiene poder sobre toda carne y ha demostrado su habilidad de vivir una vida espiritual en la carne. Esto es el Verbo hecho carne, Dios manifestado en la carne. Es la revelación del amor de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Con este espíritu de amor y mansedumbre gobernando nuestra vida, no estaremos deseosos de vanagloria, provocándonos y envidiándonos los unos a los otros. Todas las cosas lo serán de Dios, y esto deberá reconocerse, de manera que nadie se incline a vanagloriarse sobre su prójimo. El espíritu de vida en Cristo, la vida de Cristo, es dada gratuitamente a todos. Y cualquiera que tenga sed, venga y tome del agua de la vida de balde. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que, como Hijo único, recibió del Padre. Gracias a Dios por su don inefable.